Hola a todos, mi nombre es Enrique y sean bienvenidos a este rincón del Internet donde aprendemos sobre telecomunicaciones educativas. Y en esta oportunidad en concreto te voy a hablar de cómo la tecnología ha transformado la manera en que aprendemos. Así que sin más, vamos a ello. Hoy vamos a hacer un recorrido bastante interesante. Desde la historia de los medios en la educación, el poder de la radio, la revolución de la televisión, la llegada del Internet y cómo olvidarnos de los dispositivos actuales, los cuales han puesto literalmente el conocimiento adentro de nuestros bolsillos. Porque sí, el aprender ya no significa únicamente estar en un salón con la pizarra y con la tiza. Hoy puedes estar aprendiendo desde tu casa, desde un bus, o sí, mientras finges estar estudiando, pero en realidad tienes 10 pestañas abiertas en tu teléfono. Así que sin más, vamos a ver la historia de los medios en la educación. Si nos ponemos a pensar y retrocedemos en el tiempo, veremos que la educación siempre ha buscado apoyarse en la tecnología, disponible en cada época. Pero fueron los libros impresos, después los periódicos, luego la radio y más adelante la televisión y finalmente lo que conocemos hoy en día, el Internet. Y cada uno de estos medios amplió el alcance del conocimiento, claro está. Pero la educación dejó de depender únicamente del maestro en el aula y comenzó a viajar literalmente. Y cuando el conocimiento empieza a viajar, pues las oportunidades también. Y en El Salvador, uno de los primeros grandes tecnológicos en la educación fue, sí, la radio. Así que vamos a ver un poquito acerca del poder de la radio. Allá por 1926 empezaron las primeras transmisiones radiales en nuestro país, con la emisora Radio El Salvador. En ese momento la radio era innovación pura. Imaginen esta escena, una caja que hablaba, que emitía sonidos, que emitía palabras. Para muchas personas esto era prácticamente magia tecnológica, pero el verdadero impacto educativo llegó en el 1992 con el programa El maravilloso mundo de los números. Este proyecto utilizaba radioclases interactivas para poder enseñar matemáticas a niños de primero y segundo grado. Solo imaginen a un niño en una zona rural, sin muchos recursos, aprendiendo a sumar, restar y multiplicar, solamente escuchando una transmisión radial, sin pantalla, sin videos animados, sin tutoriales de mate fácil en 5 minutos. ¡Wow! ¡Qué impactante! Solo el sonido, la imaginación y la participación. Las clases estaban diseñadas para que los estudiantes respondieran a preguntas en tiempo real, repitieran ejercicios y resolvieran operaciones, siguiendo instrucciones auditivas. Era una educación a distancia, cuando todavía no existía el botón de silenciar el micrófono, de encender la cámara, ni esas cosas. No, para nada. Aquí la radio nos demostró algo bastante importante, que no siempre se necesita la tecnología más moderna para poder educar, sino que se necesita de creatividad y de un propósito claro. Ahora veremos la revolución de la televisión. Pues luego llegó la televisión. En 1956 comenzó la televisión en El Salvador, con lo que hoy conocemos como Canal 6. Sí, ese Canal 6 que tan querido para nosotros, que nos ha transmitido nuestras películas taquilleras 10 años después. Sí, ese mismo. Y aquí en la educación subió de nivel porque ahora no solo escuchábamos, ahora podíamos ver. La televisión permitió mostrar experimentos científicos, mapas, procesos históricos, fenómenos naturales. Imagínense, si antes el profesor decía, imaginen cómo gira la Tierra alrededor del Sol, ahora podías verlo en una pantalla. La educación se volvió más visual, más dinámica, más atractiva. Los documentales empezaron a complementar el aprendizaje. Las clases podían apoyarse en material audiovisual.
En sí, la televisión se convirtió en una ventana al mundo, y aunque muchos la asociamos con novelas, con caricaturas, con partidos de fútbol, también tuvo un papel bastante importante en llevar el conocimiento a miles de hogares. Y fue el momento en que aprender empezó a sentirse menos abstracto y se convirtió un poco más real y tangible. Y con esto posteriormente llega la llegada del internet. Pero en cambio más radical ocurrió allá en aquel septiembre de 1995, cuando se registró el primer acceso a internet en El Salvador. Aquí la educación dejó de ser un proceso de una sola vía, y no era solo recibir información. Ahora podías buscarla, contrastarla, ampliarla. El internet permitió acceder a bibliotecas digitales, cursos en línea, foros académicos y plataformas educativas. Es cierto, todo fue un progreso gradual y continuo, no fue de la noche a la mañana. Pero a lo que voy, el conocimiento dejó de estar limitado a que había en tu escuela o en tu casa y se volvió algo global, ya que antes investigar significaba cargar una enciclopedia enorme y cruzar los dedos página por página hasta encontrar el dato correcto. En cambio ahora, escribes una palabra en tu buscador y en segundos tienes miles de resultados. Y sí, a veces demasiados. Y es ahí donde entra algo importante: aprender a filtrar la información. Porque el internet no solo te da el conocimiento, también te da distracciones a nivel experto, y no me dejarán mentir, pero bien utilizado se ha convertido en una herramienta educativa más poderosa que nuestra historia reciente. Asimismo tenemos los dispositivos actuales, ¿cómo olvidarnos de ellos? Hoy el protagonista principal es el teléfono inteligente, tu smartphone, tu teléfono celular. Un dispositivo que cabe en tu bolsillo, pero que tiene mucha más potencia que aquellos computadores de hace 20 años. Desde un celular puedes asistir a clases virtuales, puedes descargar libros digitales, ver conferencias internacionales, usar aplicaciones educativas e interactivas, además de resolver ejercicios paso a paso y guiado. Las tablets y laptops te ayudan a fortalecer un aprendizaje híbrido. El aula ya no es solo física, sino que puedes aprender desde tu casa, en una biblioteca virtual, en el transporte público o incluso esperando mientras te contestan ese mensaje. Claro, el conocimiento ahora es más portátil, pero aquí está el detalle. La misma herramienta que te puede ayudar a aprender puede distraerte en cuestión de segundos. La diferencia no está en el dispositivo, está en cómo lo usamos. Hola, soy Isaac. Este día les vengo a hablar acerca de los desafíos y la brecha digital. Impacto de la pandemia. Como bien decía mi compañero, la tecnología nos ofrece una enorme cantidad de beneficios, siendo una gran aliada para nosotros. Pero la pandemia del COVID-19 en el año 2020 nos puso una prueba demasiado difícil. Cuando las escuelas cerraron, el mundo entero tuvo que mudarse a las clases virtuales. Esto nos reveló algo que ya sabíamos, pero que se volvió aún más evidente, y este fue la brecha digital. A pesar de todos los avances tecnológicos que El Salvador ha tenido, enfrenta este enorme desafío crucial. El concepto de brecha digital se refiere a la desigualdad en el acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, generando una profunda exclusión social y educativa. La pandemia del COVID-19 nos hizo agudizar estas diferencias, especialmente entre los estudiantes de las zonas rurales y las zonas urbanas, o aquellos con diferentes niveles socioeconómicos. Muchos niños y adolescentes
especialmente a aquellos que poseen alguna discapacidad o familias con menos recursos, encontraron o se enfrentaron a un imposible ante la educación a distancia. Esto ya sea por falta de dispositivos, una conexión a internet o una preparación en el uso de este tipo de herramientas digitales. La realidad es que solo un porcentaje limitado de escuelas en El Salvador poseen un acceso real a internet. Y esto es alrededor de menos de la mitad de las escuelas. Para ser más o menos exacto, alrededor del 34.53% de las escuelas en todo el país, en todo el territorio nacional, poseen acceso a internet. Lo que esto viene a convertirse en un gran problema para cumplir el derecho universal a la educación. Esto nos viene a decir de que no va a ser tan fácil lograr una digitalización completa en la educación a largo plazo. Esta situación no solo nos afecta como presente educativo, sino que también puede generar una nueva forma de exclusión social, con repercusiones significativas para todo el desarrollo de nuestro país. Ante este reto, El Salvador tuvo que volver a sus raíces educativas. En el año 2021, el Ministerio de Educación relanzó la radio y la tele educativa para todos los niveles, desde primer grado hasta bachillerato. ¿Qué se está haciendo y qué se puede hacer? Como sabemos, actualmente el Ministerio de Educación está haciendo la entrega de diferentes tipos de equipos. Entre este caso están las tablets, están las laptops. Esto va a ayudar de gran manera para ir tratando de reducir esta brecha digital que hay entre los estudiantes. Pero esto también conlleva también a que se debe de tener un acceso real a internet, debido a que el internet que están colocando, que es el Starlink, no es muy estable o no es lo suficientemente potente en todos los lugares debido a problemas de señal. Esto en el caso del área rural. Debido a esto también, de todas formas, siempre habría esta brecha digital, debido a que no todos los estudiantes van a tener el mismo acceso. Pueden llegar a tener tal vez las mismas herramientas que son entregadas por el Ministerio de Educación, pero no tendrán el mismo acceso a internet que tienen, por ejemplo, los estudiantes de la zona urbana. A pesar de todas estas medidas, falta aún avanzar más en la reducción de la brecha digital. Para esto es necesario también ampliar la conectividad en zonas rurales, capacitar de una mejor manera a docentes en competencias digitales y fomentar la creación de contenidos educativos locales. Que estos respondan a la realidad salvadoreña y no a la realidad que suceda en otros países. Además, también promover programas de alfabetización digital, debido a que tal vez ya no haya un analfabetismo como el que se vivía antes. Ahora se está viviendo un analfabetismo digital. Además, el acceso a internet, tratar la manera que no solo se limite a que haya una conexión en las escuelas, sino que también en las zonas rurales, en las zonas donde habitan estas personas, porque no solamente estas personas habitan o pasan en las escuelas, sino que también en sus lugares, en sus viviendas, necesitan también tener un acceso a este internet, porque muchas veces las tareas que se dejan o se proporcionan necesitan hacer uso de internet, pero tal vez en las escuelas pueden llegar a tener, pero en sus casas o no puedan llegar a tener acceso a datos móviles, o peor, puedan llegar a tener acceso a Wi-Fi. El uso adecuado de los celulares y los medios digitales. Para el uso adecuado de estos en la educación implica el tratar de encontrar un equilibrio entre aprovechar los beneficios que ofrecen estos
y también tratar de reducir o evitar distracciones. Por un lado, todos los dispositivos móviles son unas grandes herramientas para buscar información, para colaborar en proyectos, acceder a recursos educativos de una manera mucho más fácil y fomentar la participación activa de los estudiantes. Sin embargo, también existe el riesgo en que éstas se conviertan en una fuente de interrupciones constantes y una pérdida de concentración y de tiempo, lo que ha llevado a muchos países y escuelas a regular su uso en el aula. La clave para promover el uso responsable y pedagógicamente orientado es establecer normas claras en las clases, enseñar a los estudiantes a gestionar notificaciones y los tiempos de conexión, capacitar a docentes y familias para que los adolescentes aprendan a cómo tener un equilibrio en la convivencia digital. De esta manera, los celulares y los medios digitales dejan de ser un obstáculo y se convierten en unos grandes aliados para el aprendizaje, utilizándose siempre de manera responsable y con un propósito. Y como conclusión, los medios de comunicación han transformado nuestra forma de aprender. El reto es lograr un acceso equitativo, porque no sirve mucho tener la mejor tecnología si no todos sabemos utilizarla. Debemos ser conscientes también de los riesgos, de cómo la dependencia digital puede afectar a nuestros jóvenes, pero también debemos exigir la conectividad, que sea un derecho para todas y todos los niños y jóvenes de nuestro país.